Estructura repetitiva mientras que. Este es el segundo tipo de estructura repetitiva. Funciona de manera similar que la primitiva para, con la diferencia que el mientras que necesita una condición explícita para poder realizar el ciclo. Tomemos el ejemplo de sumar los números del 1 al 10. Tomando como base este ejemplo, ilustraremos cómo funciona esta estructura. Variable que controla los ciclos. Esta variable cumple la misma función que cumple en la repetitiva para. En este caso, la variable también es i y controla el número de ciclos o repeticiones que debe realizar el algoritmo. La diferencia con la repetitiva para es que aquí a la variable que controla los ciclos se le debe asignar el valor inicial. En este caso, i asígnele 1. Esta asignación de la variable que controla los ciclos es obligatoria en la repetitiva mientras que, ya que de no ser así, entonces no se cumpliría la condición y por lo tanto no ejecutaría los ciclos ni las instrucciones. A este paso se le denomina inicialización de la variable que controla los ciclos. Condición. La condición es el requisito que debe cumplirse para que se ejecuten los ciclos de instrucciones que se encuentran dentro de la repetitiva. En este caso, las instrucciones son suma, asígnele suma más i, e i asígnele i más i. Esto quiere decir que estas instrucciones se ejecutarán solamente si el valor de la variable i es menor o igual que 10. La primera vez que se ejecuta la instrucción mientras que, se evalúa la condición i menor o igual que 10. Y el valor de i debe ser menor o igual a 10 para que entre a ejecutar el ciclo. Como ya le asignamos 1 a i en la instrucción anterior, entonces se cumple la condición porque 1 es menor o igual que 10. Incremento de la variable que controla los ciclos. Este paso es también obligatorio dentro de la repetitiva mientras que, por cuanto la variable que controla los ciclos, en este caso i, debe ser aumentada para indicar que ya realizó un ciclo. Este incremento se realiza por medio de operación matemática que se le suma el valor de 1 a i. Y luego se le asigna la misma variable i. Esta instrucción de incrementar una variable en ciertos valores se le denomina variable tipo contador y es la que usaremos en nuestra repetitiva mientras que. Realicemos el seguimiento de este algoritmo y veamos cómo funciona. El algoritmo entra por el punto de inicio. Se le asigna el valor de 1 a la variable i. Ahora veamos cómo se realizan los ciclos. En el primer ciclo, i vale 1, y luego se evalúa por medio de la condición si el valor de i es menor o igual que 10. Como la condición se cumple, entonces se ejecutan las instrucciones que están dentro del mientras que. La acción dentro del ciclo es asignarle a la variable suma el valor de suma, más el valor de i. En el primer ciclo, a la variable suma se le asigna lo que tiene suma, que inicialmente no tiene nada y lo consideramos como 0, más el valor de i, que es 1. La siguiente instrucción dentro del bloque mientras que es incrementar la variable i en 1. Como i contenía el valor de 1, entonces ahora queda con el valor de 2. Como i es igual a 2, entonces se ejecuta el segundo ciclo. En el segundo ciclo, i vale 2, y se pregunta si el valor de i es menor o igual que 10. Como la condición se cumple porque i es igual a 2 y 2 es menor o igual que 10, entonces se ejecutan las instrucciones que están dentro del mientras que. La acción dentro del ciclo es asignarle a la variable suma el valor de suma más el valor de i. En el segundo ciclo, a la variable suma se le asigna lo que tiene suma, que es 1, más el valor de i, que es 2. Entonces, la suma sería 3. La siguiente instrucción dentro del bloque mientras que es incrementar la variable i en 1. Como estaba en 2, entonces ahora queda con el valor de 3. En el tercer ciclo, i vale 3, y se pregunta si el valor de i es menor o igual que 10.
Como la condición se cumple porque i es igual a 3 y 3 es menor o igual que 10, entonces se ejecutan las instrucciones que están dentro del mientras que. La acción dentro del ciclo es asignarle a la variable suma el valor de suma más el valor de i. En el tercer ciclo, a la variable suma se le asigna lo que tiene suma, que es 3, más el valor de i, que es 3. Entonces la suma sería 6. La siguiente instrucción dentro del bloque mientras que es incrementar la variable i en 1. Como estaba en 3, entonces ahora queda con el valor de 4. Y así sucesivamente. Cuando i es igual a 10, llegamos al ciclo número 10. Cuando i es igual a 11, entonces pregunta si i es menor o igual que 10. Esto es falso, ya que 11 no es menor o igual que 10. Por lo tanto, se termina el ciclo y no ejecuta más instrucciones dentro del bloque del mientras que. La siguiente instrucción es la que sigue después del fin mientras que, es decir, escribir el resultado.